Muy buenas y bienvenidos a un nuevo tutorial de conectatutoriales.com. Mi nombre es Rafael Tudurí y en este tutorial os vamos a explicar cómo podemos trabajar con los estilos gráficos dentro de Adobe Illustrator para conseguir efectos como el que veis aquí en pantalla. Lo vamos a realizar de tal manera que una vez creado el efecto por primera vez podamos escribir cualquier texto, por ejemplo, Conecta Tutoriales, vamos a hacerlo más grande, que sea más visible. Y vamos a poder aplicar nuevamente el mismo efecto de un modo muy rápido y muy sencillo a cualquier otro texto o incluso a cualquier forma con un solo clic. Así que dicho esto, podemos empezar con el tutorial. Bienvenidos a Conecta Tutoriales, tu comunidad oficial de usuarios Adobe. Tenemos Adobe Illustrator abierto y hemos creado un documento nuevo. Lo primero que vamos a hacer será trabajar con la herramienta texto. Podríamos también aplicarlo sobre un trazado. Vamos a hacerlo sobre un texto que me parece más interesante. Y voy a escribir algo cualquiera, por ejemplo mi cuenta de Twitter, @conecta. Estoy trabajando con una tipografía bastante negrita, en este caso Helvetica Neue, la versión black, para poder previsualizar bien el efecto. Tiene que ser una tipografía con un grosor considerable. Una vez que tengo mi tipografía aplicada, lo que voy a hacer es trabajar con el panel de apariencia. Si no lo vemos o no lo tenemos activo, podemos ir a ventana y activar o desactivar apariencia haciendo clic aquí o con la combinación de teclas mayúsculas más F6. Desde apariencia voy a crear dos rellenos. Para ello lo voy a hacer desde el icono inferior 1 y 2. Vamos a cerrar para que nos moleste menos y lo que haremos será posicionar el trazo entre los dos rellenos y empezaremos a trabajar con el relleno superior. Usaremos un gris medio, más o menos por aquí, y desde el icono de efectos en estilizar voy a aplicarle el efecto resplandor interior. Vamos a trabajar con la opción de previsualizar para ver los cambios y veis que estoy trabajando con la opción de centrar. El modo de fusión está en trama de color blanco y podemos trabajar con la opacidad así con el desenfoque para conseguir un efecto de profundidad parecido al que estáis viendo aquí en pantalla. Yo estoy utilizando valores de 5 píxeles en desenfoque, 40% en opacidad. Esto siempre irá en función al tamaño de texto que estemos trabajando nosotros. Una vez nos parece interesante el efecto, le damos a OK y ya tendríamos el primer efecto creado. Vamos a continuar aplicando los efectos a la pestaña inferior. Para ello trabajaremos con el trazo y el relleno. El trazo lo vamos a poner también un gris medio y el relleno primero lo vamos a hacer clarito, luego lo oscureceremos un poco más. Trabajando con el relleno vamos a ir a efectos y vamos a convertir este relleno en una forma y un rectángulo redondeado. Desde aquí yo puedo modificar, por ejemplo, en anchura, vamos a darle más anchura, por ejemplo 38. Podemos definir cuán redondeado queremos el vértice, voy a trabajar con un valor de 10 píxeles. Si lo hacemos en absoluto, la figura empieza desde el centro. Si lo hacemos en relativo, coge como referencia el tamaño de nuestro texto. Vamos a decirle OK. Una vez que tenemos el efecto que queremos, nos acordaremos de las medidas, en este caso 38 y 18, le decimos OK y hacemos lo mismo sobre el trazo. Convertir en forma, rectángulo redondeado, pero lo hacemos un poco más pequeño. En lugar de 38 le decimos 30 y si le hemos quitado 8 arriba, aquí también le quitaremos 8 abajo. Vamos a darle un vértice igual que el superior, que es de 10 píxeles, y le decimos OK. Aquí vamos a modificar y vamos a hacer el trazo un poco más grueso. Sobre el relleno podríamos ir a degradado y aplicar un degradado lineal. Vamos a trabajar con la herramienta y lo vamos a hacer de arriba abajo. Y además vamos a trabajar con colores más suaves, que no sean tan oscuros. Bien, ya tendríamos nuestro degradado aplicado y lo que vamos a hacer ahora es volver a apariencia y vamos a trabajar sobre el trazo. Lo vamos a seleccionar, vamos a buscar la pestaña de trazo, si no desde ventana la podemos activar y aquí vamos a decir que trabaje con una línea discontinua.
Podemos ajustar los bordes, en nuestro caso como es redondeado no va a afectar. Y una vez que hemos ajustado el tamaño, si queremos que sean guiones un poquito más largos, vamos a ponerlo por ejemplo de 9. Vemos que nos ha creado un guión un poco más largo. Una vez que ya tenemos el efecto que queremos sobre el trazo, vamos a volver a apariencia y lo que haremos será duplicar este trazo con la tecla Alt, apretamos y arrastramos. Vemos que lo que hace es duplicarnos y sobre el inferior vamos a darle un color más blanco y vamos a aplicarle otro efecto. Vamos a ir a efecto y vamos a aplicarle dentro de distorsionar y transformar la opción de transformar. Aquí podemos aplicarle el valor de menos, o bueno, vamos a ponérselo en positivo, le daremos 1, ok, y lo que hace es poner en la parte inferior una iluminación como la que estáis viendo aquí en pantalla, que de lejos nos da esa sensación de profundidad sobre la línea de punto que hemos creado. Vamos a continuar añadiendo algún efecto más de profundidad, principalmente a la pestaña de fondo. Para ello seleccionaremos el último relleno, que es lo que representa la pestaña gris del final, y vamos a duplicar nuevamente con la tecla Alt. Una vez que hemos duplicado, seleccionamos, cambiamos un color más oscuro y vamos a aplicarle el efecto de distorsionar y transformar. Nuevamente aplicamos el valor de 1 píxel y veremos que lo que hace es crearnos una sombra en la parte inferior. Vamos a duplicar nuevamente este relleno y vamos a cambiar el lugar de oscuro hacia claro, y lo que haremos será en transformar, hacemos clic y modificamos ese positivo por un negativo, -1. Una vez que hemos cambiado a negativo, volvemos a duplicar otra vez más el relleno, pasamos a un punto intermedio y vamos a modificar en transformar el valor de -2. De esta manera hemos creado también ese biselado con un poco de iluminación en la parte superior. A partir de aquí nosotros podríamos añadir tantos efectos o tantos rellenos e incluso trazados como necesitáramos. Cuando ya tenemos nuestro efecto creado, vamos a poder trabajar en la pestaña de estilo gráficos y definir ese efecto. Lo tenemos que tener seleccionado. Hacemos clic en el icono que aparece en la parte superior y le decimos nuevo estilo gráfico. Vamos a llamarlo botón gris, y de este modo tenemos diferentes ventajas. La primera ventaja, que ya la teníamos antes, es la opción de que nosotros aquí siempre vamos a poder modificar el texto en cualquier momento y veremos que nuestro diseño se adapta perfectamente al nuevo texto que hemos introducido. Pero si nosotros creamos otro texto, porque necesitamos otro botón, por ejemplo la cuenta de Adobe Users, simplemente con tener ese botón creado podemos aplicar el efecto directamente. Obviamente deberíamos trabajar con la tipografía. Hemos dicho que era una Helvetica Neue y en la opción de Black, y ya tendríamos el efecto aplicado a nuestro nuevo texto. Siempre podemos volver a apariencia y modificar cualquiera de los parámetros que hemos introducido. Así que hasta aquí este tutorial. Espero que os haya sido de utilidad, que no os quedéis solamente con este efecto, sino que aprendáis y practiquéis sobre todo con el tema de las apariencias, ir trabajando con diferentes rellenos y diferentes trazados para conseguir efectos interesantes y poder enriquecer más así nuestros diseños. Así que hasta aquí este tutorial. Muchísimas gracias a todos por la atención y nos vemos en el siguiente vídeo.